Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento Matrimonio, Familia y Legado. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, aquí con el gozo de estar con ustedes en esta nueva semana que Dios nos da. Buenos días, sí, iniciando mes, cada día es una nueva oportunidad de parte de Dios. Dice que nueva es su misericordia, así que vamos a escuchar de parte de Él en su palabra en qué consiste esa nueva misericordia, porque las misericordias de Dios tienen que ver con su voluntad y con su propósito. Así que empezando el tema de hoy, las cosas buenas en la familia. Recordemos el consejo práctico de la semana anterior cuando veíamos Dios en nuestra vida familiar, el servirnos y honrarnos. Recuerde, servirnos y honrarnos en la familia. Y decíamos, hay que reflexionar qué capacidades Dios nos ha dado a cada uno de los miembros, a papá, a mamá, a cada hijo, a cada hija, como hermanos, y pensar que en estas capacidades son para ponerlas en práctica para servirnos los unos a los otros. Una muestra, la muestra más grande de amor es servirnos, ¿verdad? Servir esposa al esposo y los hijos, servir esposo a la esposa y a los hijos, hijos servir a sus padres, a sus hermanos. Y pregúntense a veces, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudarle en lo que diario hace? ¿Cómo puedo ayudarle en las metas o en los emprendimientos que tiene o en las tareas o en las actividades que cada uno de los miembros de la familia tenemos? Esa es una muestra de servicio, de honra y sobre todo del amor de Dios que vive entre nosotros. Y bueno, nuestro tema de hoy es las cosas buenas en la familia y quienes hemos entregado nuestra vida al señorío de Jesús, dice Efesios 2:10 en la Nueva Versión Internacional. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y así es, somos hijos que expresamos la imagen y semejanza de Dios. Y seguir a Jesucristo es andar en las buenas obras que Él nos mostró y aún en las que nos sigue revelando, ¿verdad? Cada día que leemos su palabra, que le conocemos, Él nos la sigue revelando. Y es como aprendemos a ser tal como el Señor nos hizo, ¿verdad? A imagen y semejanza de Él. Es como las vamos a mostrar. Y en la versión de la nueva traducción viviente de Efesios 2:10 nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y bien, somos esa obra maestra de Dios, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto algún video de cómo es el nacimiento de un bebé o simplemente más bien cómo va desarrollándose un bebé en el vientre de una madre, ¿verdad? Es toda una obra maestra que solo Dios la puede hacer. Cómo se va desarrollando día a día, cómo va creciendo, cómo va el bebé creciendo día con día, ¿verdad? Usted puede maravillarse de toda esa obra maestra que Dios hace cuando nos crea, cuando vamos creciendo en el vientre de mamá. Y dice también que somos creados nuevos en Cristo Jesús. Y claro, ¿verdad? Nos quita toda nuestra antigua forma de vida y entonces es una nueva vida que Él nos da. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano. Y todas esas buenas obras que Él preparó están escritas en su palabra. Entonces es tan importante que nosotros leamos, escudriñemos la palabra diariamente para que podamos conocer esas buenas obras que Él ya preparó de antemano, como lo dice su palabra.
Y es muy interesante que consideremos que toda la palabra explica ella misma cuáles son estas buenas obras. Bueno, para conocer las buenas obras preparadas por Dios, nos dejó su palabra, que es su voluntad escrita en la Biblia. Y por eso la insistencia de leerla cotidianamente. Porque pues, solo así conocemos. Todos nos preguntamos por qué estamos en esta tierra, cómo le hacemos, cuál es el propósito de nuestra vida. Bueno, pues está escrita en la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 3 16 y 17 de la Nueva Traducción Viviente dice así: toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Verdad? El tema de hoy es las cosas buenas en la familia. Y dice que Dios nos prepara y nos capacita para toda buena obra. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros necesitamos conocer la historia, el propósito y a dónde iremos, cuál es nuestra esperanza eterna. Y la conocemos leyendo la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice, es inspirada por Dios. Por supuesto que fue escrita por personas, sí, pero a quien Él se las reveló, a quien Él dispuso que transcribieran su voluntad. Y claro, en el Antiguo Testamento la revelaba a través de los profetas, ¿verdad? A través de esa historia y de la ley dada a Moisés. Entonces, la ley y los profetas es escrita en el Antiguo Testamento por estas personas que Dios destinó. Y en el Nuevo Testamento, bueno, pues tenemos a los apóstoles y a otros escritores, como el de Hebreos, que Dios inspira para plasmar en la Biblia su propósito y su verdad. Sigue diciendo esta cita, útil para enseñarnos. ¿Usted quiere aprender? ¿Usted quiere conocer? Joven, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? Necesitas escudriñar la palabra. Ahí encontramos sus enseñanzas, su voluntad, lo que a Él le agrada. Uno dice, no, yo quiero hacer las cosas como Dios manda. Bueno, la única manera de saber cómo las manda Dios está en su palabra. Las buenas obras que Él preparó de antemano, como dice la cita anterior que leíamos, están escritas en su palabra. Ahí Él nos va a enseñar cuáles son esas buenas obras en las que Él quiere que nosotros andemos. Sigue diciendo la cita, para ver lo que es verdad y reconocer lo que está mal, distinguir las buenas obras de las malas, para andar en la verdad. Mire, hay personas que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad, porque no conocen la palabra. Y entonces cualquier cosa que se publique, que se diga, o aunque le escriba a alguien que nos parece un erudito de este tiempo, si está equivocado, está equivocado. Si es mentira, es mentira. Una mentira, aunque se diga 1000 veces, no cambia. Sigue siendo mentira. Entonces la palabra nos enseña a conocer la verdad y la verdad nos hace distinguir lo que está mal. Sigue diciendo la cita. Nos corrige cuando estamos equivocados. El Señor al que ama corrige. Nos muestra el camino que lleva a la perdición para enseñarnos y llevarnos por el que nos lleva al Padre. En Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, aquí está el bien y aquí está el mal. Elige el bien para que tengas todas estas bendiciones. Todos los días estamos delante del bien y del mal, pero solo leyendo la palabra podemos ser corregidos cuando nos equivocamos. ¿Nos podemos equivocar? Sí,
Mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, nos podremos equivocar. Pero Él está, su palabra, su Espíritu Santo está para mostrarnos la verdad. Sigue diciendo la cita. Dios la usa para capacitar a su pueblo. Dios usa su palabra para nosotros, sus hijos, su familia. ¿Por qué? Porque ahí nos corrige y también nos capacita. Nos capacita diciéndonos la verdad y luego nos corrige cuando nos equivocamos y tomamos un camino que no nos lleva a Él. Sigue diciendo, para que hagan toda buena obra. ¿Para qué nos capacita? Para hacer el bien. Las buenas obras que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Antes de que usted estuviera aquí, nosotros estuviéramos aquí, Él ya nos había escogido. Y entonces, en esas buenas obras que Él nos muestra en su palabra, es en la que Él es glorificado, honrado y le agrada. Ahí están las cosas como Dios manda. Recuerda esta frase, seguramente la escuchó de sus padres o de sus abuelos. Como Dios manda. Hacer las cosas como Dios manda implica conocer su voluntad. Y conocer su voluntad, para ella es necesario que leamos, que escudriñemos y que nos sea revelada su palabra muy en lo íntimo, en nuestro espíritu. Sí, en Primera de Juan 3:18 en la Nueva Traducción Viviente dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Fíjense, que nuestro amor no quede solo en palabras. Amamos a nuestra familia, pues tengamos actos que muestren ese amor, el amor que Dios ha depositado en nuestro corazón. Y así, con estos actos, con este tipo de acciones, podremos mostrar verdaderamente si tenemos el amor de Dios, ¿verdad? La verdad por medio de nuestras acciones, que reflejan nuestra nueva naturaleza en Cristo, amando y estando a favor de cada integrante de mi familia. Y sí, cuando nosotros actuamos de manera, con una actitud de amor para con los que viven con nosotros, porque son los primeros que tenemos a nuestro lado, pues se nota, ¿verdad? Y ahí es a donde verdaderamente se muestra si nosotros estamos actuando conforme a esa palabra que Dios nos dice, ¿verdad? Mostrando esos actos de amor hacia con quienes nos dirigimos. Y también en Filipenses 2:13 en la Nueva Traducción Viviente nos explica, pues Dios trabaja en ustedes y les da acceso y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Fíjense, Dios trabaja en nosotros. Y sí, realmente al ir escudriñando su palabra y nos es revelado por su Espíritu Santo en el entendimiento que es lo profundo de nuestro ser, es decir, en nuestro espíritu. Dios siempre nos está revelando a través de su palabra, de su espíritu, pues nos da ese entendimiento para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Les da, dice también, les da el deseo y el poder. El Padre establece en nosotros ese deseo de andar en sus obras y también nos da la capacidad de hacerlo. Siempre el Señor está haciendo su obra en nosotros, ¿verdad? Siempre Él está actuando en nosotros y también nos da esa capacidad para poderlo hacer. No es que no, unos sí y otros no, a todos se nos da. No dicen su palabra, a ti sí y a ti no. Él lo da a todos sus hijos, a todos sin acepción alguna, ¿verdad? Dice también para hacer lo que le agrada, es decir, andar en su voluntad. Sí, porque a Él le agrada cuando sus hijos andan en su propósito y conforme a su plan, honrándole con nuestras vidas. Y así es, el Señor se agrada de ver que hagamos su voluntad que es buena, agradable y perfecta. No lo que a mí me parece o creo que Él necesite o que porque como se comportó de una forma, pues así lo voy a hacer. No, es hacer lo que al Padre le agrada, conforme a lo que su palabra siempre nos está mostrando, hacerlo con amor, con respeto, con agrado, con una buena actitud y haciéndolo siempre de corazón.
y siempre honrando con nuestras vidas. Sigamos pues revisando entonces acerca de estas buenas obras, de las buenas acciones, ¿verdad? Que sucedan y que están planeadas para nuestra familia. En Colosenses 3:17 de la Nueva Traducción Viviente dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos o digamos, póngase hoy en sintonía, pongámonos todos en sintonía con Dios. Todo lo que hoy hagamos y digamos va a ser representándolo a Él. Es decir, todo lo que salga de nuestra boca y todo aquello que realicemos durante día a día en nuestra cotidianidad. Todo, no dice que unas cosas sí y otras no. Todas las cosas que hagamos y digamos deben honrarle a Él, deben ser dignas de quien es Él. Por eso, diario necesitamos tener esta comunión y esta comunicación con Dios para entender y escudriñar y llevar hasta que llegue hasta nuestro espíritu estas verdades, la palabra eterna que Él nos da. Y dice, háganlo como representantes del Señor Jesús. Entonces, a ver, papá, mamá, hijo, eres representante en tu familia del Señor Jesús. Eres embajador y debes expresar la voluntad y las enseñanzas del que ahora vive en ti o en mí, que es Jesucristo. Y entonces una reflexión. Lo que he dicho y lo que he hecho, ¿haría Jesucristo en este lugar, en mi familia, con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa? Esa es la reflexión, porque dice, representamos al Señor Jesucristo, expresamos su voluntad. ¿Sabe que un embajador no va y dice lo que quiere? Va y dice el mandato de su nación, de su gobernante. Por eso va y expresa el embajador de su país, del nuestro, de México, de Colombia, de donde usted viva, va y representa a su país y dice las políticas y las enseñanzas y la instrucción que tiene de parte de sus autoridades o de sus leyes en su país. No va y dice lo que se le ocurre. Así debe ser en nuestra vida, como embajadores de Jesucristo. Y termina diciendo esta cita, y den gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo. Y damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Pues veíamos en la otra cita, Él nos da la capacidad para estas buenas acciones, para estas buenas obras. Y es por las enseñanzas y la obra de Jesucristo que nos redimió y a través de esa redención nos hace nuevas criaturas y quien está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces imagínense la obra completa, por eso también Él perfecciona, nos perfecciona día con día para esas buenas obras que Él determinó antes de la fundación del mundo. No se le ocurrieron ayer. No se le ocurrieron a una persona, son las que Dios determinó. En Mateo 5:16 de la Nueva Traducción Viviente también dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Las buenas acciones brillen. Claro, porque en ella se manifiesta la luz admirable del Señor. La semana pasada veíamos actos de servicio. Imagínate que estás haciendo un acto de servicio. Joven, niño, le boleaste los zapatos a tu papá sin que te lo haya dicho, como un acto de servicio. Esas acciones brillan porque no son solamente las que te encargaron. O te dijeron, ve y tira la basura y respondiste totalmente, inmediatamente y alegremente. Las buenas acciones, las que Dios preparó de antemano, brillan.
Dice esta cita, para que todos alaben a nuestro Padre Celestial. Es decir, no te pongas el saco tú, no te achaques esa capacidad de buenas acciones, sino que le des el lugar al Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo mientras estuvo aquí. Sucedía un milagro y decía, denle gracias a Dios. Nunca se tomó esa atribución. Y otros en la historia, en diversas historias bíblicas, José, que tenía la capacidad de parte de Dios de interpretar sueños, decía, es Dios. El propio Daniel dice, es Dios el que está hablando a Nabucodonosor. Es decir, démosles la honra solo a él. La gloria, la honra y el poder pertenecen a nuestro Padre Celestial. Porque lo que estamos haciendo nosotros es expresar su imagen y su semejanza. Es decir, no solo lo que nos enseñó, sino lo que estableció en nuestro espíritu para que gobernando al alma y expresándolo en el cuerpo, haya esas buenas acciones que brillen. Y entonces seamos esa luz que el Padre quiere que seamos en esta tierra. Y nos exhorta en Gálatas 6:9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y bueno, veamos esta cita lo que nos va diciendo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Hay ocasiones en que nos parece que a pesar de las buenas obras no estamos avanzando o parece haber un buen resultado de las buenas acciones. Y así es, ¿verdad? Si por algo nos dice el Señor que no nos cansemos de hacer el bien, es que muchas veces en la vida diaria, pues a veces decimos, es que ya hice esto, hice el otro, no entienden, no lo agradecen, no les parece, pero ¿sabe qué? Lo hacemos primeramente para Dios. Eso debe de ser nuestro primer pensamiento, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Y así no nos vamos no nos cansaremos de hacer el bien, ¿verdad? Si en nosotros está hacerlo las veces que sea, hay que hacerlo, no hay que pensar si ya llevo 10, 20, 30, 100 veces haciéndolo y nadie me agradece. No, realmente es ver siempre al Señor y saber que es para Él. Y esto va a ser de mayor bendición que el esperar un gracias, ¿verdad? Y por consecuencia, pues habrá un buen resultado, ¿verdad? Ahora seré bendecida, tendré un corazón siempre dispuesto para servir a quien está a mi alrededor, ¿verdad? Dice, a su debido al tiempo que ha establecido Dios como soberano eterno. Y así es el tiempo, lo establece Dios. Siempre, siempre habrá un tiempo para poder mostrar el amor de Dios. También dice, cosecharemos numerosas bendiciones, las que vienen del Padre por agradarse de nuestra manera de vivir, que le da gloria a Él. Y así es, si nosotros lo vemos con esta perspectiva y sabemos que el resultado de esto es eh, esa bendición de parte de Dios, pues gracias a Él, ¿verdad? Gloria a Él porque somos mayormente bendecidos porque Él nos ve y lo hacemos para Él. Si no nos damos por vencidos, pues pidamos siempre cada día la fortaleza y la sabiduría para andar en sus caminos. Y así es como diario, ¿verdad? Deberemos de levantarnos, de no darnos por vencidos, de pedirle siempre al Señor que nos dé su fortaleza y sabiduría para que no nos desviemos, para que andemos en sus caminos y podamos seguir agradándole a Él. Y en Santiago 1:22, en la Nueva Traducción Viviente, también nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Qué verdad es esta palabra? No solo escuchen la palabra cuando la leemos o cuando nos la comparten. Es muy cierto, ¿verdad? Muchas veces nada más la escuchamos, pero queda ahí y no hay una acción. Dice, tienen que ponerla en práctica. Es decir, tienen que pasar
hasta nuestro entendimiento y de ahí por la obra del Espíritu Santo. Llega a nuestro espíritu y es puesta en acción por nuestra alma y cuerpo. O sea, hay que poner diariamente, desde el amanecer hasta el anochecer, poner en práctica lo que Dios nos habla en su palabra. Y claro, hay que tener ese entendimiento, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios nos lo revela y así ponerla por obra. De lo contrario, se engañan a sí mismos. Y es cierto, ¿verdad? Es ficción si solo se queda en conocimiento y no es parte de nuestra nueva manera de vivir. Y miren, es muy cierto, si nosotros podemos tener el conocimiento de la palabra muy bien, no la aprendemos y la podemos recitar, pero ¿qué hay en nuestra vida? Si no es una realidad en nuestra vida, pues no sirve, ¿verdad? No hay ninguna acción en nuestro diario vivir. No estamos obedeciendo lo que dice el Señor y solamente queda en nuestro conocimiento, pero en nuestra vida práctica, pues no la hay. Y lógicamente, pues no va a haber una bendición, ¿verdad? No va a haber no se va a mostrar esa nueva manera de vivir que es en Jesucristo. Y siguiendo escudriñando la verdad de la palabra, que hemos visto que es donde nos enseña, nos disciplina, nos corrige, en Santiago 2:14, también de la Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Pues ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Amados hermanos, otra vez, ¿por qué frecuentemente los escritores, estas personas a los que Dios les reveló la palabra, nos dicen hermanos? Pues porque somos hijos del mismo Padre, nuestro Padre que está en los cielos, hijos de este Padre que nos ha amado con amor eterno y que no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y que ahora que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, somos miembros de su familia. Por eso cuando usted lea, cuando usted escuche que se dice amados hermanos, pues no es un cliché, no es una simplemente rasgo cultural y verbal, no, es una verdad fundamentada en que nuestro Padre que está en los cielos es quien nos ha dado esa incorporación a ser miembros de la familia. Y fíjense hasta dónde va la palabra. ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe? ¿Le han preguntado a usted alguna vez, o a ti, joven, si eres creyente o si eres cristiano? Y muchos hemos dicho que sí. Dice, pero ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe? Cualquiera se puede autonombrar cristiano o creyente, pero sus obras hablan de quién es cada uno, nuestras obras. Por eso estamos hablando de que las buenas acciones están en la familia. Ahí se fomentan, ahí se preparan, ahí se nos vuelve una manera de vivir y luego cuando salimos a los siguientes entornos, escuela, trabajo, sociedad, etcétera, pues continuamos viviendo en ellas, si no lo demuestra con sus acciones. La misma palabra dice que por nuestros frutos, acciones, nos conocerán. Es decir, reflejan lo que realmente hay dentro de nosotros. Usted dice que ama a Dios, usted dice que tiene fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, lo tiene que mostrar sus acciones. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago, lo que le reveló Dios. Oye, pues no digas que crees en mí y no hagas como yo quiero que suceda. Y por eso termina haciendo esa pregunta. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Puede llevarnos una fe que no está sustentada por las acciones a la salvación? No. Es decir, una fe sin obras en realidad no está viviendo o no estamos viviendo la salvación que se nos ha otorgado por Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. No estamos viviendo la salvación. ¿Por qué? Porque no hay las acciones
que honran y agradan a Dios. Y lo sigue aclarando ahí más adelante en Santiago 2:17, unos versículos después. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Vaya puntualidad que Dios le da a Santiago para mostrarnos que una fe sin obras es muerta. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. La fe es la primera parte y las buenas obras es el cumplimiento del propósito de Dios, de aquellas que Dios preparó de antemano. Es decir, las obras respaldan nuestra fe. Por eso, cuando Jesucristo enseñaba, decían, este hombre enseña como quien tiene autoridad. Cuando tú hablas y cuando tú te refieres a tu fe, si no está respaldada por tus obras, no tendrás autoridad. Las obras son las que respaldan cuando tú hablas de tu fe. Dice, a menos que produzca buenas obras, las que le agradan al Padre, las que expresan su imagen y su naturaleza. Pareciera redundante, pero toda la palabra por eso es inspirada por Dios. Toda habla de Él y de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo en esta cita, esa fe que no está respaldada por las acciones que Dios preparó de antemano, está muerta y es inútil. Entonces, ¿hay fe muerta? Sí hay una fe muerta, pues no tiene las obras que Dios preparó desde el principio. Es decir, no hace todavía lo que Dios manda. En Juan dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué dices que me amas y no guardas las cosas que te he enseñado, los principios que te he dado? Continúa diciendo en Santiago 2:26 en la Nueva Traducción Viviente, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y dice la primera parte, así como el cuerpo sin aliento está muerto, esta es una de las características de un cuerpo sin vida. No tiene aliento, no respira. Y eso es cierto, ¿verdad? Si no tenemos la respiración, pues lógicamente vamos a morir, ¿verdad? Entonces, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y pues se requieren de las buenas acciones para evidenciar que nuestra fe está viva. El padre, papá, mamá, hijo, necesitamos evidenciar nuestra fe viva con buenas acciones en casa. Si nosotros las practicamos, todas estas acciones, estas buenas obras, estas atenciones, créanmelo que esa fe va a ser evidente en nuestra vida diaria. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que seamos esa evidencia de que Él vive en nosotros y permanece en nosotros cada día. Entonces, Vámonos entonces al consejo práctico de la semana. Que estas buenas acciones de parte de Dios, póngalas usted en práctica. Papá, mamá, hijos, hermanos, haga una pequeña lista de lo que Dios le revela durante su lectura diaria en la Biblia. Póngalo. Si le habló del perdón, póngalo. Si le habló de no juzgar, escríbalo. Si le habló de un acto de servicio, escríbalo. ¿Qué actos de servicio voy a hacer? Ponga por obra aquello que Dios está escribiendo en sus corazones. Esa es nuestra oración. Que el Señor les haga el querer como el hacer a cada uno de ustedes. Bendecida semana. muchas gracias, que Dios les bendiga y les muestre todo este tema, lo que nos toca hacer a cada uno. Gracias.